Buenas tardes para todos, mi nombre es André Felipe Ruiz Moreno, soy estudiante de noveno semestre del programa de Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agroindustriales de la Universidad del Quindío. Mi temática para hoy es educación para la sexualidad y hablaremos de algunos de los principios para tener en cuenta y poder entender mejor la temática. Entonces iniciaremos por definir qué es educación. La educación para nosotros es un complemento de nuestra vida inicial, desde nuestro hogar, desde nuestro colegio o desde los lugares donde nos desarrollamos. Pero el resultado es incierto, ya que realmente nunca terminamos o nunca acabamos de aprender. Por eso el resultado de la educación la podemos obtener con éxito a través de todas las experiencias que tengamos alrededor de nuestra vida. Para el filósofo griego Aristóteles, la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Y para el filósofo alemán Immanuel Kant, la educación tiene por fin el desarrollo en el hombre de toda la perfección que su naturaleza lleva consigo. Entonces, ya definida la educación, podemos decir que es la sexualidad. Entonces, según la OMS, es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o espirituales. Históricamente se decía que la educación para la sexualidad era un tema de la vida íntima. En siglos pasados hasta se castigaba. Entonces, anteriormente tratamos la sexualidad con un tabú muy fuerte. Incluso en nuestros hogares no se hablaba de sexualidad por creer que era algo indebido o porque nuestros padres no estaban con la suficiente valentía para afrontar estos temas. Pero hoy en día, gracias a los espacios que abren tanto las instituciones como los colegios, nos dan la oportunidad de tener mayor conocimiento y tener mayor control del tema. Desarrollar relaciones sociales, sexuales respetuosas, protegiendo y comprendiendo los derechos de los demás. Entonces debemos de dejar claro que todos somos responsables de nuestra sexualidad, desde nuestros padres, hijos, educadores, profesores y personal de salud, que estén vinculados directamente con las políticas que se generan alrededor o en nuestro país. En primer lugar, hablaremos de las dimensiones de la sexualidad: la biológica, psicológica y social. Dimensión biológica. Las primeras células del organismo ya están diferenciadas sexualmente, hormonas, cromosomas y genitales. Comprende aquel aspecto físico y orgánico que tienen que ver con la expresión sexual. Se integran distintos aparatos y órganos regidos por el cerebro que, tras recibir información desde los órganos de los sentidos, como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, y la piel, que es el mayor órgano sensorial sexual y se considera, junto como las mucosas, un agente erógeno de importancia capital, y así se elabora la respuesta sexual humana. Dimensión psicológica y social. En esta, cada persona tiene su propia orientación sexual y vive de forma particular, perfilando en el tiempo una actitud propia sobre la sexualidad que será facilitadora o inhibidora de su expresión según sus propias experiencias. Digamos que las referidas por otra de su entorno o el ambiente social y la cultura en el que está inmersa, su formación e información, sus creencias religiosas, etc. Desde la infancia, las primeras actitudes hacia el sexo, que a menudo permanecen inalteradas, se basan en lo que oímos, percibimos de nuestros padres o madres, educadores y educadoras, así como de compañeros y de compañeras. Es indudable que el entorno social influye de manera importante tanto en nuestra actitud como en nuestra conducta hacia la sexualidad propia y ajena. Al mismo tiempo, hablaremos de diversidad sexual. La diversidad sexual es concurrente en nuestra vida, ya que existe diversidad de culturas, etnias, géneros y sexo que nos dan un espacio para todos, ya que todos ejercemos nuestra sexualidad de manera distinta, por eso es importante. De esta manera podemos decir qué es el sexo. Como forma de pregunta, ¿con qué genitales hemos nacido? Es la condición biológica y genética por la cual nacemos con características sexuales primarias, masculinos o femeninos o combinados, que es la intersexualidad. Pero ojo, nuestro sexo no determina nuestra identidad ni la orientación de nuestro deseo sexual. Ahora, ¿qué es el género? En forma de pregunta, ¿qué características se asocian al hombre o mujer? Se refiere a los roles socialmente construidos, los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad dada considera apropiados para los hombres o para las mujeres.
Entonces, según la conceptualización de nuestra identidad y comportamiento, podemos hablar de identidad de género. ¿Pero con qué género me identifico? Sentimiento de pertenencia al género, ser, sentirse hombre o mujer, o fluir entre lo masculino y lo femenino. No existe una norma absoluta que lo defina. En los primeros años, normalmente en la infancia de nosotros, podemos ir estableciendo la percepción o manifestación personal de nuestro propio género. Es decir, cómo nos identificamos frente a alguien independiente de su sexo biológico. Algunas identidades de género son trans, transexual, transgénero, transformistas y travestis. Orientación sexual. ¿Quién me atrae sexual y emocionalmente? La orientación del deseo sexual influye, digamos que a la hora de escoger a la persona con la que vamos a tener los vínculos emocionales o sexuales, para querer establecer cómo nuestra sexualidad la vamos a llevar a cabo. Entonces, ¿cómo podemos interactuar y desarrollar nuestra pertenencia o nuestro sentido de pertenencia con las personas que queremos estar? Entonces, ahí es donde nosotros entramos a hablar de nuestra salud reproductiva, de nuestra salud emocional y de nuestra salud en nuestra inclinación sexual satisfactoria, que nos ayuden a tener el derecho de poder decidir sobre lo que queremos conocer o interactuar. Al mismo tiempo debemos de saber de derechos sexuales y reproductivos. Recordemos que un derecho es la facultad que tenemos de hacer o no hacer algo, de disponer o de exigir un beneficio o un bien. Acuérdese que los adquirimos por simple hecho de existir y sin importar las condiciones como la edad, el credo, la raza, la orientación sexual o identidad de género. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y nos deben de garantizar que todos vivamos libres de discriminación, riesgos, amenazas, presiones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción. En Colombia existe la Política Nacional de Sexualidad y de Derechos Reproductivos, la cual está centrada en dos componentes esenciales, que es la promoción de derechos sexuales, de los derechos reproductivos y la equidad de género. Y la otra es la prevención y atención integral en la salud y salud reproductiva sexual. Ahora hablaré de la educación para la sexualidad desde mi vida profesional. Creo que nosotros, en el desarrollo de nuestras competencias y en nuestro desarrollo de la personalidad, las instituciones como las universidades nos brindan la oportunidad de capacitarnos y de cada día aceptar la sexualidad de los demás desde el punto social y desde el punto humanístico. Creo que trabajar en pro de una carrera como la zootecnia es muy importante porque durante muchos años se ha estigmatizado a la mujer por no poder presentar o no estar a la altura con trabajos o labores que la desempeñan directamente el género masculino. Pero no, debemos trabajar sobre las brechas, cerrar este tipo de estigmas y acoger tanto el género masculino como el femenino como actores funcionales y directos en el desarrollo de una sexualidad óptima, de una sexualidad que trabaje por la parte social y por el desarrollo de nuestro país. Ahora, hablando desde mi punto de vista de mi vida, creo que la sexualidad o la educación para la sexualidad es una herramienta demasiadamente importante porque nos brinda el poder, tener la capacidad de desarrollarnos, de decidir sobre nosotros mismos, sobre nuestro cuerpo y sobre las relaciones que queremos tener con las personas que están a nuestro alrededor. Creo que nos ayuda a expresar y a tener unos valores tanto por nuestro cuerpo como por nuestras decisiones. Entonces es muy importante tener la capacidad de guiarnos, orientarnos y dejar una descendencia a las personas que vienen detrás de nosotros. Pueden ser nuestros hermanos o nuestros hijos. A continuación, les presento mis tres argumentos sobre la educación para la sexualidad. Argumento 1. Las instituciones educativas son el mejor lugar para la educación en sexualidad, ya que cuenta con instalaciones, profesores que estén capacitados para enseñar según la edad y la etapa de los estudiantes. Asimismo, los profesores que reflejen en los estudiantes confianza. Argumento 2. El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la calidad de los programas de formación a los educadores que estén promoviendo la sexualidad en los colegios, donde su principal apoyo deben de ser las universidades. Y el argumento 3 es una educación sexual íntegra que proteja a los niños y a las niñas del abuso, la violencia y la discriminación.
El valor agregado de la educación para la sexualidad, desde el ámbito social, personal y profesional, es positivo, ya que el estudiante nequindiano se caracteriza por ser íntegro desde sus principios para poder mostrar a la sociedad que la sexualidad hace parte de nuestro diario vivir, tanto en relaciones interpersonales, personales y familiares, que nos ayuden a tener responsabilidad social y humana. De la temática de la educación para la sexualidad, en primer lugar podemos concluir que las personas adultas en las familias, los colegios y la sociedad tenemos un rol demasiadamente importante para erradicar, digamos que, ideas erróneas y mitos alrededor de la sexualidad. Del mismo modo, cada persona tiene responsabilidad de fortalecer sus conocimientos de sus derechos sexuales y reproductivos. También podemos concluir que una persona que tiene una vida sexual plenamente satisfactoria goza de una muy buena salud mental. Asimismo, la educación sexual debe convertirse en un tema cotidiano en nuestras casas, ya que ayuda a los niños desde pequeños a entender su cuerpo y a manejarlo de forma responsable. Y para finalizar, las personas que se les brindó educación sexual a temprana edad tuvieron una iniciación demorada de las relaciones sexuales, menos comportamientos de riesgo y mayor uso de condones y anticonceptivos para eliminar o para minimizar enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Para finalizar, quiero dejar 3 preguntas. Una, ¿por qué si en la actualidad la sexualidad ha dejado de ser un tabú, hay tanta desigualdad de género? 2, ¿por qué en el ámbito profesional el género define muchas veces los cargos? 3, ¿por qué si en la actualidad tenemos tanto acceso a información clara sobre sexualidad y prevención se siguen presentando embarazos no deseados?